providencia visible o invisible? Generalmente tenemos un sentimiento de rechazo cuando escuchamos la palabra feminismo. Esto es porque a través del tiempo, diversos grupos han distorsionado y, por qué no decir, ensuciado un movimiento que se inició para defender el derecho de las mujeres en el ámbito social, laboral, político y emocional. No se asusten, pero yo me declaro feminista en el mejor sentido de la palabra, sin colores políticos ni ideologías. Me declaro feliz de ser mujer, destacando la dignidad o valor que tenemos como persona y desde allí ganar espacios que muchas veces nos han sido negados, contribuyendo al fortalecimiento de la familia, que es la base de una sociedad sana. Reconozco y acepto con gusto las habilidades innatas y propias de cada sexo, las diferencias que nos permiten trabajar mejor como equipo, que se complementa y apoya. La sabiduría de Dios nos hizo diferentes y hermoso el lugar que nos puso para desarrollarnos a nosotras las mujeres. Desde siempre he admirado mujeres que se han destacado en los más diversos ámbitos de la sociedad. Han sido luchadoras, tenaces, perseverantes, audaces, adelantadas a su tiempo, valientes. Han tenido que ganar 2 veces. Y no agrego más adjetivos porque los varones van a pensar que estoy poniendo muchas flores. Y solo para que ustedes me conozcan un poco más, voy a nombrar a algunas de las mujeres que me han servido de inspiración. Y no sé por qué, pero siempre la primera que viene a mi memoria es Amelia Earhart. Norteamericana, profesora y principalmente pionera de la aviación. Primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario en 1932. Además, defendió los derechos de la igualdad de las mujeres en el trabajo. Florence Nightingale, creadora del primer modelo de enfermería profesional. Y cómo no mencionar a Margot Duval de Sotomayor, aviadora chilena, piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, pionera de la aviación mundial. El año recién pasado, por votación popular, que alguno podrá cuestionar, fue elegida como la más valiosa mujer chilena y su rostro aparece en una impresión reducida de billetes conmemorativos de la Casa de Moneda. Helen Keller, norteamericana, a los 18 meses de vida, por una enfermedad, perdió la visión y la audición. Tenía no solamente problemas de aprendizaje, sino también de socialización. Y cómo no, si era ciega y sorda, ¿cómo socializaba? Sin embargo, con gran tenacidad y esfuerzo, aprendió a hablar, leer y escribir en braille, en francés, griego, latín y alemán. Háganme esa. Promovió el sufragio femenino. Y no quiero dejar de recordar también a Paula Jara Quemada, Javiera Carrera, Guacolda Fresia, Eloísa Díaz, Elena Cafarena y tantas otras. Pero no vine a dar clases de historia. Para eso tenemos docentes entre nosotros. Quiero hablarles de mujeres y de mujeres de la Biblia. ¿Esto deja fuera o excluye a los varones? De ninguna manera. Así como a nosotras, las mujeres, nos inspiran, alientan y enseñan muchos varones usados por Dios,
ustedes también los varones pueden ser motivados por la vida y ejemplo de mujeres usadas por Dios, ¿o no? También solo por nombrar a algunas. Hay muchas más. Algunas aparece solo su acción, sin nombre. A otras las conocemos por su nombre. Y no podía faltar alguien que se dio el tiempo y la dedicación de investigar y registró que aparecen más de 800 mujeres con alguna acción en el relato bíblico. Interesante y nuevo para mí. ¿Alguien lo sabía o se lo había imaginado? 800 mujeres en la Biblia, de alguna manera siendo mencionadas. En el libro de Éxodo, las parteras que no acataron la orden de Faraón que las obligaba a quitar la vida de todo niño varón judío que naciera. Atrevidas, ingeniosas. Tenemos a Jocabed, madre de Moisés, valiente y audaz. Tenemos a Noemí, Ruth, Débora, Loida, Lidia y muchas más. Seguramente usted a lo mejor está pensando en alguna que no mencioné, pero en realidad son muchas. Pero yo tengo preferencia por una mujer llamada Esther. Desde que conocí su historia, me quedó grabada por su arriesgada acción. ¿Ha leído usted su historia? ¿Qué otro dato interesante? Su historia no solamente se encuentra en la Biblia, sino también en la historia universal, en las crónicas del Imperio Babilónico. Si no me cree, búsquelo en Google. Es un hecho histórico universal bien importante. Pero no solo por eso me encanta este libro. También porque se ve claramente cómo Dios va entretejiendo los hilos de la historia y nos consuela y fortalece saber que primero los planes de Dios no pueden ser estorbados por acontecimientos carnales o seculares. Segundo, los planes de Dios no pueden ser estorbados, no pueden ser frustrados por fracasos económicos, morales o familiares. Y tercero, el pueblo de Dios no está excluido de alcanzar posiciones relevantes. Sin embargo, Dios no siempre se manifiesta tan abiertamente como cuando envió las plagas para liberar a su pueblo en Egipto, o abriendo el Mar Rojo, o preservando la vida de los jóvenes en el horno de fuego, o cerrando la lluvia en el cielo, o extendiendo las horas de luz en un día de batalla, etc. Mayormente, Él permite que la historia fluya en un curso natural, lo cual no quiere decir que esté ausente o no tenga el control. Otro dato interesante es que el libro de Esther es el único libro de la Biblia en que el nombre de Dios no se menciona. Extraño, ¿no? Incluso no se habla explícitamente de oración. Pero aun cuando Dios está en silencio, pero no está ausente. Es por eso que mis primeras palabras fueron, ¿alguien las recuerda? Providencia, visible o invisible. ¿Qué es providencia? Se dice que es la disposición o prevención anticipada que conduce al logro de un fin. Pero vamos al libro de Esther, para que tengan un telón de fondo de esta historia hermosa. Les voy a pedir que abran sus Biblias, busquen el libro de Esther, se encuentra antes de Job y los Salmos, y vamos a leer al unísono los primeros 4 versículos del capítulo 1.
Libro de Esther, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Perdón? No, al unísono dije. Leemos. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Nos encontramos, dice, ante un reino no pequeño. 127 provincias, desde Etiopía hasta la India. No sé si ustedes visualizan, a mí no me cuesta mucho visualizar un mapa, lo que significa desde Etiopía hasta la India. Es un territorio muy amplio. Asuero, su rey, hace una fiesta gigantesca, es que es increíble. 6 meses en fiesta, ¿qué es eso? A veces nos molestamos cuando el vecino hace fiesta 2 fines de semana seguidos. Aquí 6 meses en fiesta. ¿Para qué? Para hacer ostentación de su riqueza. Y la última exhibición que se le ocurre es mostrar la belleza de su esposa, la reina Vasti. Le ordena presentarse y ella no obedece. Primera mención a una mujer valiente. Muestra su dignidad. Se negó a ser objeto de exhibición. Bien por ella. Aquí comienza a forjarse el futuro de Esther y el pueblo judío. La acción de la reina Vasti era algo impensado. Incluso en nuestro tiempo, difícilmente encontramos a alguien que se niegue al mandato de un rey o reina. El rey Asuero, juntamente con sus consejeros, determina que la reina debe ser repudiada. Se corría el riesgo que otras mujeres podrían ser movidas a rebelarse contra la autoridad de sus esposos. Debía ser reemplazada. ¿Cómo esta niña judía, huérfana, criada por su tío Mardoqueo, llega a convertirse en reina? Todas las niñas vírgenes del reino fueron llamadas para que el rey escogiera a su futura esposa. Y Esther fue la elegida. ¿Sería el azar? ¿La buena suerte? Nosotros sabemos que no es así. Ahí estaba la mano de Dios y su providencia, dirigiendo los hechos para conseguir un propósito futuro. ¿Van entendiendo hacia dónde apunta cada situación que se va presentando? Los tiempos se mueven al ritmo del reloj de Dios. Mardoqueo, su tío, se entera de una conspiración contra el rey y a través de Esther, que ya era reina, Asuero es advertido.
Los conspiradores son condenados a muerte, pero a Mardoqueo no se le da ninguna recompensa. Sin embargo, esta acción quedó registrada en las crónicas del reino. Y ya van a saber por qué. Hay mucha historia detrás de todo lo que yo les estoy comentando. Así que, si quieren saber más, busque la Biblia. Este libro de Esther es una verdadera novela de acción y suspenso. Si no lo ha leído, léalo. Si lo leyó, vuelva a repasarlo. Hay mucha acción. Damos vuelta a una página y vamos a otro capítulo. La historia sigue avanzando. Luego habrá una conspiración contra el pueblo judío que vivía exiliado en ese reino. Amán, hombre muy cercano e influyente con el rey, urde un plan para exterminar a ese pueblo judío. Y leo en capítulo 3, verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, varones y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. En un mismo día, a través de todo el reino, todos los judíos debían ser exterminados. Hombres, mujeres, niños, ancianos, absolutamente todos. Y aquí vamos a ver la intervención de Esther. Mardoqueo, su tío, advierte a Esther lo que sucedería con su pueblo. Ella no tenía idea. Ella vivía en el palacio y cuando se vive en palacio, no porque yo lo haya experimentado, pero se vive ajena a todo lo que pasa en el exterior. Y eso pasaba con Esther. Así que su tío tuvo que decirle lo que estaba ocurriendo. Ella era judía, cosa que el rey no sabía. Por alguna razón ella se lo había callado. Por lo cual estaba incluida en este mandato de que todos los judíos tenían que ser exterminados. Esther tenía que hacer algo, tenía que intervenir ante el rey. Desgraciadamente, el edicto del rey no podía ser revocado ni siquiera por él mismo. Una vez que él firmaba, que estampaba su rúbrica, ya no había nada que hacer. Es decir, esto no tiene vuelta. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos encontrado en un callejón aparentemente sin salida? ¿Qué haría usted si le piden algo que es humanamente imposible? Se sienta a llorar. Tire el pobre gato por la ventana. O sea, no, eso no se les ocurre hacer. Se enoja con cualquiera que esté a su lado. No hay por dónde. Se siente derrotado, derrotada, antes siquiera de detenerse a pensar en alguna posible solución. Llega el dolor de cabeza, el dolor estomacal, colon irritable. Me enojo con Dios. ¿Por qué Esther arriesgaba su propia vida si quería hablar con el rey? Porque todo aquel que se presentara delante del rey sin ser llamado estaba condenado a morir. Eran varias situaciones juntas. El edicto no podía ser revocado. Esther no podía ir delante del rey. ¿Y qué haría entonces? ¿Qué responde Esther
a la petición de su tío, que le pide que haga algo. Y leo en el capítulo 4, versos 16. Esto le responde Esther a su tío. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la capital del reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esta es la frase para el bronce que a mí siempre la he tenido ahí presente. Pide que ayunen con ella. Y después de eso dice, y entonces, después de orar, de ayunar, entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si muero, que muera. ¿Qué expresa Esther en esta frase? Yo voy a hacer mi parte, lo que esté en mi mano hacer. Voy a ayunar con mis más cercanas y pido que el pueblo haga ayuno conmigo. En el caso de nosotros, en la actualidad, pido que la iglesia me ayude orando conmigo. No está escrito, pero sabemos que el ayuno era para dedicarse a la oración. Con esta respuesta, Esther está diciendo, mi confianza está en Dios. Yo haré mi parte y Dios hará la suya conforme a su voluntad. Y yo la voy a aceptar. Si tengo que morir, que muera. ¿Y si hubiera muerto Esther? ¿Qué habría pasado? ¿Diríamos que no se cumplió la voluntad de Dios? ¿Que el plan de Dios había sido frustrado? Dios no siempre nos va a librar de enfermedades, enemigos o amigos que nos hagan daño. Y esa era también la confianza de Mardoqueo. Dios tiene el control de todo. Y había dicho a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Él sabía lo que Dios iba a hacer. No es que Dios tenga un plan B. O sea, si no me falla Esther, ya, no. Dios providencialmente ya tenía todo el libreto escrito. Jesús dijo en algún momento, si estos callan, las piedras hablarán. No olvidemos que en un momento hasta un burro habló. Si nosotros no lo hacemos, a otros usará el Señor. Si Él quiere librarnos, Él tiene preparado cómo hacerlo. Bueno, pero ¿y qué pasó entonces? ¿Quieres saber el desenlace de la historia? Próximo capítulo. Curiosamente, pongan atención, curiosamente, al rey una noche se le fue el sueño, por lo cual, no sé qué hace usted cuando se le va el sueño, no sé si prende la tele, se pone a leer, no sé. El rey debe haber estado aburrido y pide que le lean las crónicas. ¿Recuerda lo que les dije? ¿Y qué apareció ahí?
aparece la acción antigua de Mardoqueo, que en su momento no había sido recompensado. El rey busca alguna forma de reparar esa desprolijidad. Mardoqueo es honrado con un alto cargo dentro del reino. Y Amán, enemigo de los judíos, es ahorcado en el mismo lugar que él había preparado para Mardoqueo. ¿Se podría haber imaginado a Amán que sería él quien moriría en la horca que había preparado para este judío a quien odiaba? Oh, se seca la garganta. Pero ¿qué pasaba con el edicto del rey que debía ser cumplido? El rey faculta y autoriza a todos los judíos del reino en todas las provincias que se reúnan y preparen para defenderse, matando a todos quienes vinieran contra ellos. Además, quedan autorizados para quedarse con todos los bienes de sus atacantes. Todos aquellos que se atrevieron a pelear contra ellos fueron aniquilados, y gran temor cayó sobre el pueblo. Se asustaron cuando vieron que los judíos los enfrentaban y siempre ganaban, siempre eran victoriosos. Mardoqueo fue engrandecido y al pueblo judío se le autorizó a hacer fiesta de celebración. Fiesta que hasta el día de hoy se celebra, los días 14 y 15 del mes de Adar, que sale mencionado, entre febrero, marzo, gregoriano, mes de alegría, fiesta de Purim. Podemos visualizar claramente la sorprendente soberanía de Dios, cómo ajusta las piezas del rompecabezas para deleitarse en su obra. Recordemos el comienzo de este sermón. ¿Qué es providencia? Es la disposición o prevención anticipada que conduce al logro de un fin. Es decir, lo hago, lo pienso, pero siempre mirando más allá. Se dio cuenta cómo cada suceso o acontecimiento de esta historia estaba enfocado al propósito último, que era la preservación de su pueblo. ¿No hará lo mismo el Señor en cada uno de nosotros? Cada uno de sus hijos tiene el mismo valor. Pagó el mismo precio por usted y por mí. Después de escuchar este relato, ¿podría usted seguir pensando que la situación que está viviendo o que va a enfrentar mañana o pasado mañana o el próximo año no está bajo el control de Dios? Somos nosotros mismos muchas veces quienes levantamos paredes que nos impiden ver la mano de Dios. Además, como ya lo hemos visto, no siempre su providencia será visible. Pero hay una cosa, hermano o hermana, que deseo que no olvide, que no olvidemos. Si solamente le queda de todo lo que pueda haber oído en esta mañana, me doy por tranquila de haber hecho algún aporte. Debemos creerle a Dios no por lo que sintamos,
Siento que Dios no me oye. No siento a Dios. Le creo a Dios no por lo que siento. Le creo porque está escrito en su palabra. Creo con absoluta certeza y seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Y en ella, Dios me asegura que no estoy solo, no estoy sola. A pesar de todo lo que pase a mi alrededor, sin trabajo, enfermo o enferma, matrimonio roto, dificultad en los estudios, sueños truncados, desconsuelo por alguna pérdida importante. En medio de la noche más oscura, dejemos que brille la providencia de Dios alrededor nuestro en todo su esplendor. Dice David en el Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. Aprópiese de esa verdad. Haga la suya. Lea la Biblia, escudriñela, conózcala, para que sepa de las riquezas que Dios tiene preparado para su bienestar, en esta vida y en la otra. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios también lo cumplirá en usted. Gracias al Señor por la claridad y veracidad de su palabra. El Señor les bendiga, hermanos.